intenta blindar los mercados a partir de la volatilidad producida por la suba de tasas para contener el dólar. Este lunes el gobierno hará una nueva licitación para absorber excedente de pesos y se aumentó el control sobre los bancos. Para hablar de estos temas estamos en comunicación con Federico Domínguez, analista financiero. Federico, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿la suba de tasas vino para quedarse al menos hasta las elecciones? A ver, esto va a depender mucho de cómo evolucione la cuestión política y sobre todo cómo sea el resultado de la elección de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que esta suba de tasas empieza cuando el Congreso intenta aumentar el gasto público en 2,5 puntos del PBI, lo que hubiera llevado a romper el orden fiscal y monetario. Eso es lo que está temiendo el mercado. Entonces, en este periodo electoral, este tipo de cuestiones afectan la demanda de dinero y llevan a que haya una suba de la tasa de interés. Entonces, el gobierno prefiere convalidar una tasa más alta, pagando una tasa más alta en los rollovers del Tesoro, pero no un exceso de pesos que podría ser inflacionario y también podría tener un impacto sobre el tipo de cambio. Federico, ¿los mercados y los inversores le temen al Congreso o a la solidez del programa económico? No, los inversores le temen al pasado de Argentina, al populismo. Quieren estar totalmente seguros de que Argentina no va a volver a la larga noche populista, que no va a volver a lo que vimos las últimas décadas, donde tuvimos desde confiscación de depósitos bancarios, confiscación de ahorros jubilatorios, expropiaciones, defaults de deuda, impuestos confiscatorios, emisión monetaria descontrolada, uso indebido de reservas del Banco Central. El mercado quiere estar seguro de que no vamos a volver a eso. Más allá de alguna cuestión puntual que pueda haber habido por el desarme de las LEFIs, que fue una medida que permite seguir reforzando el balance del Banco Central. Lo que el mercado le teme es al riesgo electoral, que es algo propio de Argentina. Entonces, cuando el mercado vea que hay una convalidación electoral del rumbo económico, lo que vamos a ver es una baja de la tasa de interés y una baja del riesgo país. Esto puede suceder en septiembre, si el gobierno hace una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, o en octubre, pero va a depender 100% del resultado electoral. De todos modos, la política monetaria del Banco Central es errática. No, yo no lo creo. A ver, veamos un minuto lo que fueron las LEFIs. Las LEFIs eran un instrumento de liquidez que permitía que los bancos tengan una tasa, como se llama overnight o diaria, por sus liquidez de corto plazo. ¿Pero qué eran las LEFIs? Eran pagadas por el Tesoro, pero administradas por el Banco Central. Por lo tanto, eran un híbrido respecto a poder ser consideradas un pasivo monetario o no. Al eliminarlas, ¿qué opciones tienen los bancos? Pueden tener títulos del Tesoro o préstamos, y la liquidez debería ser baja si hacen un correcto manejo de su cálculo de cuánto puede ser el volumen prestado y otras cuestiones. Ahora bien, los bancos no tienen experiencia en el manejo de la liquidez de corto plazo, que es algo que están adquiriendo. Pero yo creo que acá se está confundiendo y atribuyendo al tema de las LEFIs, que puede tener un poco que ver, pero acá principalmente el motivo por el cual sube la tasa de interés es por cuestiones meramente electorales y de riesgo político. Federico, vamos a llevar toda esta explicación que vos estás dando a la calle, para que te pueda comprender la mayor cantidad de gente posible. Esta suba de tasas que se realiza y que aspira a los pesos del mercado, ¿cómo repercute en el día a día de la vida de quien tiene una pyme, de quien trabaja, quien vive de un salario? ¿Cómo puede ligar esta situación cuando, por ejemplo, vamos a buscar un crédito personal o un crédito para una pyme? ¿Qué pasa con esto? Tiene un impacto, la suba de tasas tiene un impacto negativo sobre la actividad económica, pero sería mucho peor sobre la actividad económica convalidar un exceso de pesos que derive en una suba de la inflación. Eso sería volver para atrás. Por lo tanto, a ver, por otro lado, los números económicos todavía no muestran un impacto de la suba de tasas. Vamos a ver cuando salgan los números de agosto. Y los números de la economía te marcan que la economía está creciendo por arriba del 5%, los números salariales, los últimos disponibles, que son del mes de junio, te muestran que los salarios, cuando uno mira el informe del INDEC de salarios formales,
públicos e informales están creciendo 3% mensual. Los números económicos son buenos. Hay que ver ahora cuál es el impacto de esto. Pero si hay algo que no tengo duda es que es preferible tener un impacto temporal en la actividad económica a convalidar un exceso de pesos. Y por otro lado, dado que el crédito en Argentina en relación al PBI, el crédito en pesos es bajo, son solo 9 puntos del PBI, o cuando otros países de la región tienen niveles por arriba del 60, 70 y un país desarrollado puede tener un 200%, eso hace que el impacto sea más bajo, porque la transmisión del aumento de la tasa de interés al consumidor tiene un menor impacto que en países donde el crédito en relación al PBI es muy elevado. Nos fijamos en el índice de inflación habitualmente, pero hoy se está hablando de desinflación. ¿Qué impacto podría tener, sobre todo para el gobierno? Yo creo que el número de inflación de julio para mí es la noticia económica del año. Y voy a explicar por qué. Tuviste un aumento del tipo de cambio del 13%. Y la inflación dio 1,9 y la inflación núcleo, que excluye precios estacionales y precios regulados, fue del 1,5, bajó del 1,7 en junio al 1,5 en julio. Eso lo que te habla es que no hay una transmisión a precios del movimiento del tipo de cambio, lo cual es muy positivo porque Argentina tiene un problema histórico que es cada vez que hay una pequeña devaluación se transmite a precios. Entonces yo creo que eso es algo muy positivo y que en la medida que se mantenga el orden fiscal y monetario, la inflación va a seguir bajando. Federico, otros colegas tuyos lo que nos decían era en relación a esta misma situación que hay que estar atentos no tanto a julio, sino en realidad al índice de precios al consumidor de agosto. ¿Vos esperás alguna sorpresa ahí en cuanto a la posibilidad de que haya una suba y que repercutan los vaivenes de la política cambiaria? Concuerdo totalmente con que hay que mirar los números de agosto y los números de las consultoras privadas que miden inflación semanal, que la primera semana del mes es la más importante, pues cuando llegan los aumentos de lista, cuando tenés aumentos de servicios, es la que te marca la inflación del mes, no te están marcando que haya un traslado a precios del aumento del tipo de cambio. Te están marcando que la inflación sigue en línea con una tendencia a la baja como en los últimos meses, que se consolida la inflación por debajo del 2% mensual y la desaceleración de la inflación núcleo. Por lo tanto, si bien son índices privados, y acá lo más importante es cuando salga el dato del INDEC el mes próximo, todo indica que no hay un traslado a precios de la suba del tipo de cambio. La idea parece ser mantener anestesiado al dólar hasta las elecciones. ¿Qué puede ocurrir después, Federico? No, yo creo que después el gobierno lo que quiere es evitar el exceso de pesos, no determinar tasa de interés, pero sí no permitir que haya un excedente de pesos que se pueda ir a precios. Ahora, yo creo que después de octubre o de septiembre, si el resultado anticipa un buen resultado para octubre, lo que vamos a ver es una baja de la tasa de interés. El dólar se va a seguir moviendo dentro de estos niveles, puede estar un poco más para abajo, un poco más para arriba, pero digamos hoy no me preocupa. Lo que sí me preocupa es que continúe el proceso de desinflación y que continúe habiendo tasas de interés reales positivas en pesos, que es lo que permite que los argentinos, si tienen un compromiso en pesos dentro de un par de meses, se puedan quedar en pesos, lo pongan en un plazo fijo, en una billetera virtual, digamos, en un mecanismo que le dé una renta en pesos, pero que no se tengan que dolarizar como era en el pasado. Vos en el 2023, si tenías un compromiso dentro de 6 meses, comprabas dólares y a los 6 meses los vendías. Bueno, hoy se puede planificar en pesos, que también es algo novedoso para lo que fue la política económica de las últimas décadas. Federico Domínguez, analista financiero, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Hasta luego.